Mis amados hermanos, cuando el Mayflower, un barco en el que viajaron los puritanos, venidos desde Inglaterra, en el año de 1620, arribó a la costa de Massachusetts, en los Estados Unidos, el 11 de noviembre, los pasajeros que venían en ese barco traían una convicción. Y esa convicción era adorar a Dios según la Biblia y buscar que la iglesia local y sus familias pudieran funcionar según la voluntad de Dios. Adorar a Dios según la Biblia y buscar que la iglesia local y sus familias pudieran funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta pequeña comunidad local tomó una valiente decisión, partir de Inglaterra, primero al país de Holanda y luego a través del Atlántico para establecerse en los Estados Unidos, en lo que se conocía en aquel entonces como el Nuevo Mundo. Y parte de lo que hicieron fue debido o derivado a una situación que se estaba dando en aquel entonces en la iglesia anglicana, la iglesia a la cual ellos pertenecían. La iglesia anglicana en aquel entonces había caído en una serie de prácticas muy parecidas a las que tenía la iglesia católica y que un siglo atrás habían promovido la Reforma Protestante. Una serie de prácticas impuestas por hombres a los cuales ellos no iban a ceder, ellos no estuvieron dispuestos a renunciar a sus principios. Así que ese deseo de amar a Dios y de guiar a sus familias con respecto a la enseñanza de las Escrituras impulsaron a esta comunidad a tomar esta travesía. Y esa convicción, mis amados hermanos, fue la convicción que además sentó las bases para lo que hoy se conoce como los Estados Unidos de América, que tristemente ya no son las bases sobre las cuales está sustentada esta nación. Ahora, ¿por qué actuaron así? Porque una jurisdicción superior estaba ordenando algo que era contrario a las Escrituras y ellos no estuvieron dispuestos a negociar sus principios. Una jurisdicción superior estaba ordenando algo contrario a las Escrituras y ellos no estuvieron dispuestos a negociar sus principios. A Dios le interesa, mis amados hermanos, cada una de las decisiones que nosotros tomamos, como individuos, como familias, como iglesia y aún el gobierno. Y dentro de esto que hemos estado estudiando desde la semana anterior, podemos afirmar que hay instituciones, esferas, jurisdicciones establecidas por Dios. Lo leíamos allí en Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hay una serie de autoridades, y lo vemos desde el ámbito de la familia. En casa, autoridad sobre los hijos, ¿quiénes son? Los padres. Dentro del gobierno hay unas autoridades a las cuales nosotros como individuos debemos someternos, presentar respeto, como lo leíamos la semana pasada. Ahora, a Dios le interesan las decisiones que nosotros tomamos en cuanto a esto. Y dentro de esto podemos afirmar que esas instituciones han sido establecidas por Dios. Eso no fue un invento humano. Dios estableció la familia desde el jardín del Edén. Dios estableció el gobierno. De hecho, me parecía bastante interesante porque el gobierno surge a razón del pecado. Y tristemente, el pecado ha afectado cada área de nuestras vidas y cada institución que nosotros conocemos. Vivimos inmersos en una sociedad que no puede separarse del pecado. Por eso es que vemos la maldad que vemos dentro de las jurisdicciones o las instituciones que vemos. ¿Pero qué implica esto, mis amados hermanos? Por causa del pecado, entonces, ¿yo no debo someterme a las autoridades o a las jurisdicciones? No. Pero lo que sí debo entender es cómo debo actuar en cuanto a ello. Y debo entender lo que hablábamos la semana pasada, cuál debe ser mi rol y mi actuar de acuerdo a esas jurisdicciones. Lo que yo debo considerar es que esas jurisdicciones existen y debo entender qué pasa cuando aquella jurisdicción que ha sido designada por Dios no actúa de la manera adecuada. Algo que aprendíamos la semana anterior es que cuando eso ocurre, cuando una jurisdicción superior no actúa de acuerdo al rol que Dios le ha dado, le roba a la institución o la jurisdicción inferior tiempo, motivación y recursos para actuar y la crisis no se resuelve. Fue algo que estuvimos viendo la semana pasada. Pero dentro de ese sometimiento, algo que nosotros deberíamos preguntarnos es cuáles son los límites.
¿Debo yo someterme a toda autoridad sin nada más? ¿O hay algún límite, algún parámetro establecido por Dios para que yo actúe dentro de ese parámetro y sepa, hasta aquí me someto o de aquí en adelante ya no debo someterme? ¿Cuál es ese parámetro? Cada jurisdicción tiene unos límites que nosotros debemos entender. Hay una autoridad que es limitada, dada por Dios, pero limitada. Aunque debemos obedecer a las autoridades, no somos llamados, y esto aplica incluso para la iglesia, mis amados hermanos. Yo como pastor, y los que somos pastores dentro de la iglesia, o los líderes dentro de la iglesia, tienen una autoridad, pero no es una autoridad para ser obedecida a ciegas. Hay unos límites sobre los cuales yo debo actuar. Nadie tiene permiso para que alguien peque. Nadie tiene permiso para hacer que alguien peque. Yo no puedo decirle o pedirle a mi hijo que peque. Eso va en contra de la palabra del Señor. Eso sería violar la jurisdicción que Dios me ha otorgado con ellos. Pero asimismo lo debemos ver en todas las áreas, en todas las esferas de las cuales estamos hablando. Cada institución, cada esfera superior tiene un grave peligro a causa precisamente del pecado, y es usurpar los roles y las responsabilidades de las esferas inferiores, de las jurisdicciones inferiores. Y cuando esto ocurre, se genera un círculo que en ocasiones es vicioso. Pero ¿cómo se rompe ese círculo? ¿Cómo funcionan esos círculos? Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana, en la continuación de la enseñanza, la doctrina perdida de la jurisdicción. La doctrina perdida de la jurisdicción, y esta es la segunda parte. El primer círculo que debemos estudiar lo encontramos nosotros cuando una institución, cuando una jurisdicción usurpa las responsabilidades de una institución inferior y la institución inferior renuncia a esa responsabilidad. La institución más grande entonces usurpa la responsabilidad y la institución más pequeña renuncia a esa responsabilidad. Y es como les decía, mis amados hermanos, entre más grande sea una institución, más grande la tentación de usurpar las responsabilidades de los que están debajo de ella, haciendo que ella renuncie a esas responsabilidades. Y mientras más actúe esa institución grande, la institución más pequeña se va a volver más pasiva. Les voy a poner varios ejemplos para que lo consideremos. Y lo vemos constantemente. Uno de ellos es el caso de los padres. Aquellos padres que buscan guardar a sus hijos, protegerlos y hacer que ellos estén más seguros, en muchas ocasiones incurren en un grave error. Y es en esas ocasiones cuando, en vez de hacer a sus hijos más independientes, los hacen más dependientes de ellos. ¿Cuál es el riesgo? Cuando ellos son grandes, ellos no van a querer renunciar a esa independencia. Y encontramos en muchos hogares, en muchas familias, casos de hombres y mujeres que deberían estar proveyendo para sí mismos, siendo independientes económicamente, proveyendo de acuerdo a su trabajo, para sus gastos, sustentados y provistos por sus padres. No han renunciado a la independencia. Y estaba escuchando una enseñanza sobre finanzas bíblicas, y algo que me parecía interesante era la enseñanza de las finanzas en las distintas etapas de la vida. Cuando los niños son pequeños, ellos dependen de sus padres económicamente. Sus ingresos no cubren sus gastos, y a medida que ellos van creciendo o que pueden tener más ingreso, seguramente no van a alcanzar a cubrir sus gastos, pero van desarrollando esa madurez para lograr la independencia. Pero ¿qué pasa cuando los padres, y vemos eso tristemente en muchos hogares cristianos, padres que hacen a sus hijos totalmente dependientes de ellos y no les sueltan para que ellos logren su independencia económica? Esa autoridad superior ha usurpado una responsabilidad que le correspondía a la jurisdicción inferior para asumir su responsabilidad. Y eso le ha quitado motivación, tiempo y recursos. ¿O no es así? ¿Quién y qué hijo, teniendo todo en su casa, va a querer renunciar a esa comodidad y a esa seguridad que seguramente tiene de parte de sus padres para actuar y ser responsable de sí mismo? La palabra del Señor enseña claramente en segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 3, versículo 11,
Segundas de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, Pablo hablando a la iglesia en Tesalónica acerca de una situación que se estaba dando dentro de la comunidad. A razón de la esperanza de la venida de Cristo, los hermanos en la iglesia habían dejado de trabajar y esperaban que la iglesia les diera todo. ¿Y qué hizo Pablo cuando esto empezó a ocurrir? Dice la palabra del Señor, versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y Pablo es duro en este pasaje porque les dice: el que no trabaje, que no coma. Asuma la responsabilidad. No está bien. No está bien que eso pase. Entonces, está mal hecho permitir de parte de los padres que su hijo no asuma la responsabilidad, haciendo que él no tenga la motivación de trabajar, y de esta manera están desobedeciendo la palabra de Dios, lo que lleva a un círculo. Ellos dan más, él tiene menos motivación para hacer y trabajar, para ser menos responsable. Pero este círculo vicioso no se da solamente en esta esfera, lo vemos en el Estado. El Estado cada vez más presente, un Estado cada vez más, con más ayudas sociales, hace a las personas más dependientes del Estado. Menos deseo de trabajar hay. Y eso le quita motivación, tiempo y recursos. ¿Y se resuelve la crisis? De ninguna manera. O sea, no podemos negar este tema de las jurisdicciones, porque lo vemos constantemente. Cuando una institución superior usurpa las responsabilidades de una institución inferior, se roba tiempo, motivación y recursos, y la crisis no se resuelve. Mis amados hermanos, lo vemos en la Biblia. Cuando el pueblo de Israel volvió del cautiverio de Babilonia 70 años después, el temor más grande que había entre el pueblo era volver a caer en los mismos errores que los habían llevado a estar cautivos en Babilonia. Y ante eso surgieron instituciones que lo que pretendían era ayudar a las personas para que se centraran en la palabra de Dios. Y la motivación era buena. El deseo era ayudar al pueblo. Y ahí nacieron instituciones como los fariseos y como los escribas. Maestros de la ley, expertos en la ley, en las leyes, en las 613 leyes, que estaban dispuestos a explicarles al pueblo. Pero ¿cuál fue el problema? Cuando ellos intentaron interpretar la ley, lo que empezaron a hacer fue añadir a esas normas, a esas leyes. Entonces hablaban acerca del día de reposo, y el día de reposo, como tiene unas limitaciones, entonces ellos empezaron a ser más específicos en esas limitaciones para que el pueblo no violara el día de reposo. Entonces, caminar más de 1 milla era violar el día de reposo. Si una persona estaba caminando y llovía y se mojaba la persona, caminar con la ropa mojada sería trabajar en día de reposo, y esa sería una violación del día de reposo. Ese tipo de minucias fueron las que empezaron a colocar los fariseos. Su motivación era genuina, tenían un celo por la ley del Señor e hicieron todo lo posible para que la gente la cumpliera al pie de la letra. Pero esa serie de códigos que ellos crearon hicieron todo lo contrario. Una institución superior usurpó la responsabilidad de una institución inferior. Por eso es que Jesús llamó constantemente la atención de este grupo de personas. Vaya conmigo a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, el versículo 6 al versículo 9. Y ustedes van a encontrar en la escritura constantemente en los evangelios esa confrontación que tenía Jesús con los escribas y con los fariseos. Y aquí hay una de ellas. Dice la palabra del Señor. Precisamente los fariseos hablando acerca de lo que contamina al hombre, una minucia. Y miren lo que les dice el Señor después de que le dicen: ¿por qué sus discípulos no comen pan sin lavarse las manos? ¿Por qué hacen ello? Y Jesús les dice, versículo 3, respondiendo él: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? ¿Con qué? Vuestra tradición. Miren versículo 6, después de que les ha dicho cuál es la tradición
que es la de honrar a padre y madre, el mandamiento, el quinto mandamiento, dice la palabra del Señor que ellos invalidaron esa tradición con una serie de normas y una serie de leyes que ellos habían añadido a esta palabra, que era bastante clara. Versículo 6, ya no de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando ¿qué? Doctrinas y mandamientos de hombres. Ese fue el error de los fariseos y de los escribas. Ponían cargas sobre el pueblo, cargas que ellos mismos no querían llevar. Mateo capítulo 23, el versículo 1 al versículo 4, dice la palabra del Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque ponen cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y Jesús empieza a desglosar cuáles eran esas cargas que ellos ponían. Una institución superior que había usurpado las responsabilidades de una institución inferior. A tal punto habían llegado estos hombres que había un dicho popular entre los judíos en esa época, y era que si solamente 2 personas fueran al cielo, seguro uno sería fariseo. ¿Por qué? Porque las cargas que ellos habían puesto sobre el pueblo eran tan grandes que ¿quién se podía salvar? ¿Quién podría tener asegurada la salvación? Ninguno. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús en el Sermón del Monte vuelve a lo básico, vuelve a la suficiencia de la palabra del Señor. Jesús vuelve a estas palabras: oísteis que fue dicho. Este oísteis que fue dicho eran las enseñanzas de los escribas y los fariseos. Mas yo os digo, y les da la correcta interpretación de la palabra del Señor, la suficiencia de las Escrituras para el creyente, sin más. Y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer siguiendo las enseñanzas de Jesús. Nosotros como individuos, como iglesia, como familias, tenemos una responsabilidad delante del Señor: entender la Escritura y obedecerla de acuerdo a lo que el Señor ha establecido para nosotros. No estamos llamados a poner normas ni leyes que vayan a añadir más a la palabra del Señor. Se vuelven doctrinas y enseñanzas de hombres. Y no pensemos ni por un segundo que este círculo no se repite hoy en día, mis amados hermanos. Cuando una iglesia se vuelve autoritaria y demanda de sus miembros más de lo que la Escritura dice, vemos nuevamente el círculo. Hay iglesias en las que celebraciones, formas de actuar, de vestir, aún la música que se escucha o que escuchan los creyentes es impuesta por la iglesia. Les dicen: ustedes deben actuar así, ustedes deben comportarse así. Escuché en una ocasión en una iglesia que iban a hacer una velada y el pastor mandó a cerrar la iglesia para que los hermanos no se fueran. Eso es usurpar una responsabilidad. Eso es como si yo les dijera a mis amados hermanos: de aquí en adelante todos los domingos todos tenemos que venir en ayuno. Esas son cuestiones que son voluntarias. Yo debo hacerlas por el deseo de honrar a Dios, por el deseo de querer agradar al Señor, pero nunca impuestas por nosotros, como líderes o como pastores. Así, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser muy sabios. Así que eso se vuelve una regulación en muchas iglesias, se vuelve una clara violación jurisdiccional. Así que si lo que te piden en tu iglesia es contrario a lo que enseña la palabra de Dios y se te imponen cosas extrabíblicas, el círculo se ha hecho manifiesto de nuevo. Y allí es cuando yo debo ser sabio y obediente a la palabra del Señor. ¿A qué me voy a someter? ¿A lo que enseña la Escritura o a lo que manda el líder este o aquel? ¿Qué me voy a someter? La iglesia no tiene ninguna jurisdicción ni autoridad para mandar a las familias y a los individuos cosas que la Biblia no les requiere. No tenemos esa jurisdicción, no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es predicar la palabra del Señor. Que nuestro aprovechamiento se haga manifiesto.
ser fieles a la Escritura. Somos llamados a la fidelidad. Perdón. Somos llamados a la fidelidad, no imponer normas. Mis amados hermanos, luego que hemos visto cuando una institución más grande usurpa la responsabilidad de una institución más pequeña y ésta renuncia entonces a su responsabilidad, la segunda esfera corresponde a cuando la institución más grande actúa de manera justa, pero la institución más pequeña actúa de manera injusta. Aquí es el opuesto. La institución grande, la institución superior está actuando de manera correcta, pero la institución inferior no. Y hay una rebelión. Y en este caso se establecen reglas que son correctas, que son justas, que tienen como fin beneficiar a los individuos, pero las personas se rebelan y no las cumplen y deciden actuar de acuerdo con su voluntad. Nuevamente, esto es algo que se ve constantemente en la sociedad. ¿Ya? ¿Por qué vemos personas que les es tan fácil colarse en Transmilenio? Porque están rebeladas, no quieren someterse a las autoridades. Porque nosotros como individuos, y si lo hemos hecho, debemos reflexionar. Yo pensaba en esta mañana, ahora que venía, vi varias personas que por la 30 se estaban cruzando, no por el puente peatonal, que es un beneficio para ellos, pero sí prefieren cruzarse arriesgando su vida por en medio de toda la 30. A pesar de que está menguada en tránsito, no es una vía para cruzarse por un lugar que no corresponde. Eso es una violación. Reglas justas que han sido, o es cosas que son justas, que son correctas, pero nosotros como individuos en ocasiones actuamos no cumpliendo eso. Pero vuelvo e insisto, eso no solamente se ve allí. Vaya conmigo a Números capítulo 14, el versículo 1 al versículo 10. Y tomando en cuenta eso, una institución superior que había establecido unas reglas y unas normas, pero que el pueblo se rebela para no cumplirlas. Y dice la palabra del Señor en el contexto de este pasaje, es después de que han vuelto los 12 espías, 40 días han estado recorriendo la tierra prometida, viendo y conociendo quiénes son los que están allí. Y de los 12 espías, 10 dan un reporte negativo. Y esto desanima tremendamente al pueblo. Josué y Caleb tienen toda la intención de motivar al pueblo para que ellos sean obedientes al Señor y vayan a la conquista como Él mismo les ha dicho. Yo les he entregado la tierra. Pero miren lo que hace el pueblo. Versículo 1, el capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían en uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos dará esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y ahí sigue esa escena en donde el Señor juzga a Israel por su modo de actuar, por su desobediencia. Los espías entonces han vuelto y miren las consecuencias de esa desobediencia. Son castigados, pero ¿saben qué es lo más interesante? Ellos siguen siendo necios. Miren los versículos 39 al 45 del mismo capítulo. Y Moisés dijo estas cosas a todo el pueblo de Israel en la sentencia del Señor. 40 años van a vagar en el desierto, ustedes morirán y aquellos hijos que ustedes habían dicho que serían entregados entrarán a la tierra prometida. Y miren lo que hacen ellos. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se lutó mucho
Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantasteis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la Amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por esto no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron en la Amalecita y el cananeo que habitaba en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Lo que ocurre cuando se viola aquello que ha sido claramente establecido y correctamente establecido, cuando el pueblo se rebela, ellos sufrieron las consecuencias. Mis amados hermanos, nosotros como siervos del Señor, como iglesia del Señor, debemos actuar de acuerdo a las instrucciones que Dios nos ha dado, no de acuerdo a nuestros propios deseos. No podemos ponernos en el lugar de cuestionar a Dios. Su sabiduría es infinita. ¿Quién le ha dado consejo al Señor? Dice la Escritura. Pero a veces nosotros nos creemos más sabios que el Señor. Pasa en muchos ámbitos también. Miren, la palabra del Señor es clara. Y el no seguir sus indicaciones nos trae a nosotros grandes problemas. Miren, la Escritura enseña claramente acerca del yugo desigual. Segunda a los Corintios capítulo 6, el versículo 14. No os unáis en yugo desigual. Muchas personas han asumido esto solamente para el matrimonio, pero eso está en un contexto muy amplio de las relaciones de todo tipo, de negocios, de otro tipo de relaciones. Uniones con otras personas que no comparten nuestros principios. Y cuando uno lee el pasaje allí, es duro. Pablo dice, ¿qué comunión tiene Belial con Dios? O sea, Satanás con Dios. Las tinieblas con la luz. No hay ninguna comunión. Pero es lamentable ver la cantidad de veces que los creyentes en ocasiones se casan con la falsa idea que podrán convertir a aquellas personas que no son creyentes. Una clara violación al mandamiento de la ley del Señor. No os unáis en yugo desigual. Y al final hay frustración y desazón porque se hacen evidentes cuando surgen problemas dentro del matrimonio a causa de la fe. Pero no solamente pasa en eso, en el ámbito matrimonial, pasa en los negocios. Cuando dos personas se asocian, una es creyente y la otra no, y de pronto tienen que entrar a conciliar aquellas cosas en las que tienen que desobedecer un mandamiento del Señor, por no pagar impuestos, por ejemplo, por buscar mejor conseguir un contrato. Pasa en la amistad. Ahora, ¿es culpa de la otra persona? Y eso es curioso porque hay muchas ocasiones en las que yo he tenido que hablar con muchas personas que me dicen, no, pero es que él no era así, ella no era así. Él no era de esa manera. No, realmente siempre fue así. Lo que pasa es que para lograr su objetivo actuó de una manera distinta. Pero él siempre fue así. Es culpa del creyente por no haber obedecido las indicaciones de Dios en su palabra. Dios quiere un pueblo santo, celoso de buenas obras. Y eso no va a ser posible si no actuamos como Dios nos indica en este pasaje, entendiendo con claridad lo que quiere decir eso. Ahora, ¿quiere decir que yo no debo tener ninguna amistad con los que están afuera? ¿No debo ser amigos de personas no creyentes? No es eso lo que me está diciendo. Solo que hay cierto tipo de relaciones en las que yo no debería entrar a negociar mis principios. La palabra de Dios es clara. ¿Quién se debe convertir? Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos, dice la Escritura. Ese debe ser nuestro actuar. Pero en ocasiones nosotros, con tal de conciliar, entonces nosotros cedemos nuestros principios, pero nos estamos rebelando contra la institución superior que nos ha colocado a nosotros las normas. Porque nos creemos más sabios que Dios. Y nuevamente, se ha perdido tiempo, motivación y recursos y la crisis no se resolvió. Después de considerar los interiores círculos, debemos considerar uno más. Entonces ya vimos el primer círculo.
cuando la institución superior usurpa la responsabilidad de una institución inferior y eso le ha quitado a esa institución inferior la motivación para actuar, la motivación para moverse. El segundo círculo, cuando la institución superior coloca leyes o normas justas, pero la institución inferior se rebela de manera injusta. Y el tercer círculo lo vemos nosotros cuando la institución más grande usurpa la responsabilidad de la institución más pequeña, pero la institución más pequeña se rebela piadosamente. Se rebela piadosamente. Y mis amados hermanos, en este caso no estamos hablando acerca de legalismo. Muchas personas piensan que cuando nosotros tomamos en serio la palabra de Dios nos estamos volviendo legalistas. O sea, obedecer lo que dice la Escritura no es legalismo. Legalismo es añadirle a la Escritura cosas que la Escritura no dice y después juzgar a las otras personas porque no están viviendo de acuerdo a eso. Eso es legalismo, pero no el obedecer lo que dice la palabra del Señor. Cuando se toma en serio la Biblia, no es legalismo, pero tenemos que tener claro cómo debemos actuar nosotros, mis amados hermanos. Hay ocasiones en las que las instituciones superiores, las esferas superiores, van a intentar usurpar la responsabilidad de las esferas inferiores. ¿Y qué debe hacer esa esfera inferior? Rebelarse piadosamente. Vaya conmigo a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, el versículo 14 al 18. Daniel capítulo 3 es un pasaje bastante conocido. Daniel capítulo 3, el versículo 18. Y el contexto de esto está desde el versículo 14. Dice la palabra del Señor que en esos exiliados de los judíos que estuvieron en Babilonia, había un grupo de príncipes que habían sido puestos como parte del gobierno, consejeros del rey. Estaba Daniel y habían 3 amigos más de Daniel. Y si no ha leído el profeta Daniel, le invito a que lo lea. Esa historia es maravillosa. Dice la palabra del Señor que estos 3 jóvenes tuvieron un gran reto. Al rey se le ocurrió la grandiosa idea de hacer una estatua de él, de oro, y que todo el pueblo, cuando sonara la música, tenía que postrarse y adorar. Pero estos hombres, Sadrach, Mesach y Abed-nego, no iban a negociar sus principios. Mire lo que dice el versículo 14. Ellos no se postraron cuando sonó la música. Versículo 14. Y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honrasteis a mi Dios ni adorasteis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero escuchen esto: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos hombres se rebelaron piadosamente. Estos jóvenes estaban dispuestos a no negociar sus principios, se negaron a desobedecer a Dios a una costa de su propia vida. Pero no solamente les ocurrió a ellos, si ustedes pueden leer el resto de la historia, ellos fueron arrojados al horno de fuego, Dios los defendió y eso sirvió de testimonio. Más adelante, en el capítulo 6 de Daniel, encontramos una historia similar. Nabucodonosor fue engañado por unos sátrapas, por unos gobernantes, para que Daniel fuera desprestigiado, porque conocían que el único defecto que tenía Daniel, o no el único defecto realmente, no era un defecto, perdónenme, no era un defecto, era su práctica constante, pero la única forma que podían hacer para poder destruirlo sería a partir de su fe. Y eso nos da una enseñanza a nosotros, mis amados hermanos. Muchas ocasiones nuestra fe va a ser atacada. Nuestra fe va a ser atacada para intentar desprestigiarnos a nosotros.
Daniel, como gobernador en Babilonia, tenía el reconocimiento del rey, era casi el segundo, iba a ser puesto como el mayor de todos los gobernantes. Solo por encima de él estaría Nabucodonosor. Pero dice la palabra del Señor que ellos tramaron toda una estrategia para poder desprestigiarlo. Y lo que hicieron fue inventarse un edicto para que el rey lo pusiera. Y cuando lo pusiera, como era inviolable ese edicto, Daniel caería, porque sabían que era un hombre de principios, que no estaba dispuesto a negociar aquellas creencias, aquellos fundamentos sobre los cuales él había crecido. Y dice la palabra del Señor que el edicto era que durante un tiempo nadie podría orar a otro Dios que no fuera Nabucodonosor, porque para los babilonios el rey era un Dios más. Y era un edicto que era inviolable. Miren lo que dice la palabra del Señor. Daniel capítulo 6, el versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, sabiendo una cosa es que esto le podría costar la vida, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y él sabía el castigo. El castigo era ser arrojado al foso de los leones. Y aunque Nabucodonosor sabía que esto había sido tramado por estos hombres, no pudo quitar el edicto. Dios guardó la vida de Daniel. Pero lo importante acá, mis amados hermanos, es entender que esos principios no se negociaron. Ellos se rebelaron piadosamente contra esa institución superior. En el Nuevo Testamento vemos lo que ocurrió con Pedro y con Juan. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4, versículo 18 al 22. Hechos capítulo 4, versículo 18 al versículo 22. Y esto es cuando ha nacido la iglesia. Pedro y Juan han estado predicando la palabra del Señor, multitudes se están convirtiendo y ellos van al templo todos los días y predican. Y allí se encuentran con un cojo de nacimiento y este cojo les pide algo de limosna. Ellos le dicen: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos eso te damos. Y él, en el nombre de Jesús, es sano. Y eso sirvió, esa sanidad, ese milagro que ocurre en ese momento, sirvió como testimonio para que ellos pudieran predicar el mensaje del evangelio. Pero eso molestó a los sacerdotes. Y miren lo que dice: cuando los sacerdotes los llevaron presos y Pedro tiene la oportunidad de predicar, miren lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 4, el versículo 18. Llamándoles les intimaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y allí vemos a estos hombres. Se intentaron poner trabas para la predicación del evangelio. Yo creo que en muchos casos nosotros actuaríamos con temor si nosotros estuviéramos en la misma situación. De pronto a nosotros, y hay lugares en donde pasa así, donde tú sales a predicar a la calle y por causa de estar, se puede hacer cualquier tipo de manifestación, pero tú predicas el evangelio y como el evangelio es ofensivo, te pueden llevar a la cárcel. Y muchos tal vez en ese momento nos arrepentiríamos y no lo haríamos por temor. Pero estos hombres, cuando se les pusieron trabas para predicar el mensaje del evangelio, su respuesta fue: juzguen ustedes, ¿es justo servir, obedecer a los hombres o a Dios? No, por más trabas que se ponga el evangelio, nosotros sabemos que es lo correcto. Nosotros somos llamados a obedecer a nuestras autoridades, mis amados hermanos, pero debemos obedecerlas en todo aquello que no vaya en contra de la voluntad de Dios. En todo aquello que no vaya en contra de las autoridades, de la voluntad de Dios, en contra de lo que dice la palabra del Señor. Pero estas autoridades no pueden pedirnos a nosotros que pequemos. Y si nos lo piden, nosotros no debemos obedecerlos. No pueden pedirnos que actuemos nosotros en contra de lo que nos dice la Biblia. Y si nos lo piden, nosotros tenemos la responsabilidad de desobedecerlos.
de rebelarnos, de no someternos. Pero tengamos en cuenta esto, mis amados hermanos. Eso siempre tendrá consecuencias. Gloria a Dios por Sadrach, Mesach y Abednego, por Daniel. Pero no siempre pasa así. Miren lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 7, el versículo 27 al 32. Hechos capítulo 5, versículo 27 al 32. Dice la palabra del Señor, nuevamente ellos están predicando la palabra del Señor, nuevamente ellos están hablando con valentía en el templo. Y miren lo que dice, cuando los trajeron les preguntaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándoles de un madero, y a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha sido dado por Dios a los que le obedecen. Y los versículos 40 al 42 nos muestran las consecuencias. Después de que ellos nuevamente se reúnen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ellos entran en concilio. Gamaliel, que es uno de los que está allí, habla con ellos y les dice, si es de Dios, es de Dios. Pero si no, eso se va a caer solito. Pero miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo 40. Había que azotarlos. Y dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, tristes, adoloridos, abatidos, sin ganas de predicar la palabra del Señor. No, dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Una rebelión piadosa contra estas instituciones. Mis amados hermanos, nosotros dentro de nuestro país tenemos cierta libertad para predicar. Pero tenemos que ser conscientes que podrá llegar el día en donde por predicar la palabra del Señor nosotros podríamos sufrir la misma situación. ¿Y qué vamos a hacer allí? ¿Cómo vamos a actuar? Tenemos que estar preparados para esto. Nuestras convicciones como cristianos serán probadas por causa de esto. Pasa en todos los ámbitos. Nuevamente, podemos verlo en los lugares de trabajo. Si en tu lugar de trabajo te piden que tú actúes en contra de la voluntad de Dios. Aquí hay contadores, entonces a un contador que le digan, arreglemos el balance, las cuentas para que pronto nos quede un poquitico más de margen de ganancia a nosotros o hagamos algún... ¿Qué vamos a hacer nosotros allí? Debemos actuar en obediencia a la palabra de Dios. Nadie puede pedirnos a nosotros que pequemos, y si nos lo piden, nosotros estamos obligados, de acuerdo a los principios que están establecidos en la palabra de Dios, a desobedecer piadosamente. Dios va a respaldarnos. Seguramente eso tendrá consecuencias. No esperes que seguramente te vayan a dejar en esa empresa. De seguro te van a echar. Pero tú no negociaste tus principios, honraste a Dios. Mire, jefe, yo no lo puedo hacer porque yo soy un hombre, una mujer cristiano. No voy a actuar en contravía de lo que me enseña la palabra de Dios. Eso sería desobedecer a Dios. ¿Recuerdan la historia de José en Egipto? Cuando la esposa de Potifar, seguramente una mujer atractiva, intentó seducir a José. ¿Cuál fue la respuesta de José? No puedo pecar contra mi Dios. Y Potifar me ha confiado todo en su casa. Y me lo ha dado todo. Me ha reservado una cosa. Usted. Eso sería pecar contra Dios, pecar contra Él. Así es como nosotros debemos actuar. Esa es una rebelión piadosa. Una rebelión piadosa. Estos ejemplos nos están mostrando una rebelión piadosa porque cuando una institución superior usurpa la responsabilidad de una institución inferior,
no debemos renunciar a nuestros principios. Debemos revelarnos de una manera piadosa y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para obedecer a Dios en lo que Él nos ha pedido que hagamos. Mis amados hermanos, esto lo podemos llevar nuevamente al ámbito de las iglesias. Los pastores tenemos un límite, una autoridad que no se debe traspasar. Y si se hace, la iglesia está en responsabilidad de rebelarse y no obedecer. Yo lo he mencionado en otras ocasiones, pero vuelvo y lo reitero. Mis amados hermanos, aquellas personas que aportan económicamente a la iglesia pueden pedir los libros contables de la iglesia. Pueden ver el manejo que se da a los recursos de la iglesia. Eso es algo que la iglesia puede hacer. Porque nosotros somos cartas abiertas, tenemos que ser leídos para todos. Nuestro manejo en las finanzas tiene que ser visible. Y para eso hay un grupo aquí de personas que se encargan también de esa parte, de corroborar que las cosas se manejen de la forma adecuada y correcta delante del Señor, para que se haga uso correcto de esos recursos, mis amados hermanos. Pero vuelvo, insisto, eso se puede llevar a otras partes. Sin embargo, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros sí debemos obedecer. Y debemos ser obedientes a lo que nos enseña la Escritura. La Escritura sí dice que debemos obedecer a nuestros pastores. Pero en todo aquello que es justo, de acuerdo a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13, el versículo 17 dice esto. Hebreos capítulo 13. Y la verdad yo lo leo y lo leo con mucho temor. Miren lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 13, 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y estad sujetos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y eso es lo que a mí me da temor. Como quienes han de dar cuenta delante del Señor. Tendremos que dar cuenta. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sí hay una obediencia a los pastores, pero nuevamente es una autoridad limitada. Yo como pastor, César como uno de los líderes acá, uno de los pastores aquí de la iglesia, no podemos pedirles a mis hermanos que pequen. Y conocemos casos así. Pero ¿en dónde están los cristianos que han leído su palabra para revelarse piadosamente? Esos pastores que se vuelven autoritarios y que dicen estas palabras, es que si usted va de acá, se va bajo maldición. ¿Han escuchado esas palabras? Eso es usurpar, traspasar un límite que Dios ha establecido. Mis amados hermanos, eso no se debe permitir. Pero tenemos que entender que hay unos parámetros sobre los cuales, como iglesia, podemos someternos. Y debemos hacerlo. Debemos hacerlo. También debemos pensar cuando una iglesia, mis amados hermanos, no motiva o no hay la participación que debería haber en la iglesia. Muchas veces las iglesias se vuelven tan activas que muchos hermanos simplemente no participan porque hay muchas actividades. Hay quien está haciendo. Y hay iglesias que son muy activas, pero ¿cuántas personas están participando de esas actividades? Hay una ley que se llama la ley de Pareto, en donde el 80% de las actividades las hace el 20% de las personas. Y pasa constantemente. No hay motivación en muchos creyentes. ¿Pero por qué ha pasado? Porque la iglesia ha tomado o ha usurpado un rol en los creyentes, en las familias, que ha hecho que se pierda la motivación, el tiempo y los recursos. Y además no se ha resuelto la crisis para lograr esto. No hay motivación para realizar las actividades. Pasa en los recursos. No hay motivación para dar porque no se ve que haga falta. Como no hace falta, entonces ¿para qué doy? Pasa cuando no hay la motivación para discipular, porque otros están discipulando. ¿Yo por qué voy a discipular si mire el hermano tal o el hermano tal o el hermano están discipulando? ¿Yo por qué voy a discipular? Cuando empezamos nuestros servicios dominicales presenciales aquí en la iglesia, anunciamos quienes querían participar. Muy pocas personas contestaron al llamado. Y no es porque sobren manos. Realmente al contrario, faltan manos. Faltan recursos. Faltan manos para servir. Pero no solamente en la iglesia, sino en los lugares en donde la iglesia, mis amados hermanos, recuerden que la iglesia no es este lugar. Cada uno de nosotros somos la iglesia, en donde la iglesia tiene que ser presencia. Cuando los padres no discipulan a sus hijos, porque otros les están discipulando.
Cuando la iglesia usurpa la responsabilidad de discipular, entonces los padres no tienen la motivación, ni siquiera quieren sacar el tiempo ni los recursos para que sus familias funcionen como Dios quiere. Se necesitan hombres que quieran servir al Señor. Se necesitan mujeres que quieran vivir de acuerdo al rol bíblico establecido por ellas. Pero hay pasividad en nosotros como creyentes, como individuos, porque muchos cristianos en nuestras iglesias pueden serlo. No crea que solamente pasa acá, eso pasa en toda la comunidad cristiana. Pero es hora de empezar a cambiar esa mentalidad, mis amados hermanos. Por mucho tiempo se creyó inclusive que los encargados de hacer todo en la iglesia eran los pastores. Pues para eso les pagamos, ¿no? Que haga, que discipule, que haga. No, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que entender cuáles son nuestros roles, cuáles son nuestras responsabilidades. Por eso estamos hablando acerca de las instituciones. Individuos, familia, iglesia. Principalmente son los que nos vamos a estar enfocando. Individuos, familia e iglesia. Tienen unos roles. Debemos limitar nuestro enfoque y nuestras actividades, ya que la iglesia le pertenece a Dios. Él es el quien ha diseñado cómo debe funcionar la iglesia. Como individuos, Él nos ha dicho cómo quiere que nosotros actuemos. Como familias, Él nos ha dicho cómo quiere que actuemos. Él nos pide que actuemos de acuerdo a su propósito. Él nos da instrucciones claras en la palabra de Dios. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que nosotros no hemos querido ser obedientes a la palabra del Señor, que nosotros no hemos creído en la suficiencia de la Escritura. Y por eso no nos hemos sometido a lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Por qué no hay motivación, por ejemplo, para el evangelismo? Porque muchas iglesias, y nos pasó a nosotros, creíamos que el evangelismo era hacer eventos. Y eso es un evangelismo mal enfocado. Porque el evangelismo es algo orgánico. El evangelismo se tiene que dar con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con las personas con las que nos relacionamos, a las cuales les podemos dar testimonio, a las que podemos invitar a nuestras casas para que compartan con nosotros en nuestras familias. Yo no me imagino el impacto que tendría, por ejemplo, que usted invitara a un amigo, un compañero de trabajo a su casa y lo invitara a cenar. Y antes de la cena vamos a hacer una oración. ¿Me permites compartir contigo esta pequeña reflexión? Y un versículo, una reflexión. ¿Qué impacto podría hacer eso? Y tú empiezas a compartir, vívelo y cuéntalo. ¿Por qué nosotros motivamos tanto el vívelo y cuéntalo? Porque el vívelo y cuéntalo no solamente para nosotros, es para nuestro vecino. Mira, estoy aprendiendo sobre esto. No sabía esto de la palabra del Señor. O en una conversación, que tú puedas sacar algo de esto que has aprendido. Eso es evangelismo. Mire, la palabra del Señor dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero ¿saben cómo los añadía? Porque cada día en las casas y en el templo no dejaban de orar y de compartir la cena del Señor. Ese era el evangelismo de ellos. Invitaban a otros. La iglesia debe ser motivada al evangelismo a través de los hogares. Eso significa entonces que no vamos a hacer, por ejemplo, una actividad, si Dios nos coloca de pronto, salir aquí al sector y compartir el mensaje del evangelio. No, claro que no, podemos hacerlo. Pero el evangelismo es más que solamente las actividades que hacen eso. No sé si han dado cuenta que muchas veces uno reparte tratados y la persona, como ya están acostumbrados a recibir papeles, uno los encuentra en las canecas. Creo que el evangelismo tiene que cambiar. La forma en como nosotros estamos compartiendo la palabra del Señor. No tenemos autoridad para añadir normas a la Escritura, ni inventarnos nada. Debemos aprender de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 6, miren lo que dice la palabra del Señor. En una crisis, miren cómo actuó la iglesia. Porque la iglesia hubiera podido usurpar las responsabilidades de la institución inferior. Pero miren cómo actuaron ellos. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra.
Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Miren cómo actuó la iglesia aquí. Los apóstoles hubieran podido hacer más. Claro, ellos hubieran podido empezar a hacer lo que para solucionar la crisis, ¿no? Y no hay, las viudas griegas están siendo desatendidas, pues vamos a trabajar. ¿Qué nos enseñó el maestro? No, pues vamos a servir. Pero no. ¿Qué motivación hubiera tenido la iglesia para actuar? Si los apóstoles hubieran solucionado el problema haciéndolo ellos. ¿Qué motivación hubiera tenido la iglesia? Ninguna. ¿Se habrían aprovechado los recursos? ¿Cuánto tiempo se habría perdido? Los apóstoles con la agenda tan cargada como la tendrían, ¿cómo habrían quedado? ¿Los apóstoles habrían cumplido su labor y su llamado? Miren el versículo 4, ¿cuál es el llamado al que ellos estaban? Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Hubieran podido dedicarse a esto? No, lo cierto es que los apóstoles no hicieron más. La verdad, ellos hicieron menos. Menos en el sentido que no se ocuparon más. Pero la iglesia fue bendecida por la acción de los que podían servir. Y miren el resultado, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Ahora, yo creo que si los apóstoles no hubieran actuado así, el resultado no hubiera sido este. Y al final, otra crisis más adelante se hubiera levantado. Pero aquí la crisis se solucionó porque la jurisdicción superior no usurpó la responsabilidad de una jurisdicción inferior. La inferior cumplió la responsabilidad y la iglesia fue bendecida. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Si la iglesia en cabeza a sus líderes hubiera hecho más, en realidad hubiera hecho menos. El principio jurisdiccional básico es que cuando las jurisdicciones más grandes sobrepasan los límites, las más pequeñas sufren de pérdida de motivación, de tiempo y de recursos para lo cual Dios los ha puesto, y la crisis no se resuelve, aumenta. Ahora, cada uno de nosotros debería pensar si está pasivo o activo en cuanto a lo que Dios le ha pedido de acuerdo a su rol. En tu rol como individuo, en su rol como familias, en nuestro rol como iglesia. ¿Cómo estamos nosotros? ¿En qué áreas deberíamos hacer más como individuos para que nuestra congregación, nuestra comunidad haga menos? ¿En qué cosas deberíamos hacer nosotros como congregación más de lo que estamos haciendo en este momento? Que Dios nos ayude para cumplir el rol que nos ha demandado en su palabra y para que vivamos para su gloria en el nombre de Jesús. Y no puedo finalizar este sermón sin llamar al arrepentimiento a aquel que no conoce al Señor. Déjame recordarte que el pecado te aleja de Dios. Tal vez no lo has considerado, pero has vivido en oposición a Dios, a la jurisdicción superior, a la más grande. Has vivido en oposición a Dios en el mundo que Él ha creado. Miren, Dios es santo y ha establecido normas por las cuales nos regimos, los 10 mandamientos. Y Él quiere que nosotros obedezcamos esos mandamientos. No mentirás, no robarás, no usarás el nombre de Dios en vano, honrarás a tu padre y a tu madre. Y eso por mencionar algunos. Pero las más altas jurisdicciones ha recibido la más grande de las ofensas cuando nosotros le hemos desobedecido. Y eso merece la muerte. Romanos capítulo 6, el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Ese es el máximo castigo por los pecados. Ese es el castigo que como pecador deberíamos recibir nosotros. Pero el Señor mismo dio la solución. Él nos da el mayor regalo. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él recibió el castigo. Él vivió la vida justa y perfecta que ninguno de nosotros podía vivir. Y en esa vida perfecta de obediencia, Él recibió el castigo y murió por nosotros en una cruz, para que nuestros pecados fueran sobre Él. Por eso Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el regalo. Ahora, para recibir ese regalo, debes creer en Jesús. Debes pedir perdón por tus pecados, solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe para que puedas experimentar la nueva vida en Cristo que Él puede darte.
Y la Escritura dice que en ningún otro hay salvación, porque en ningún otro nombre ha sido dado por Dios a los hombres en el que podamos ser salvos. Dice la Escritura en Hechos capítulo 4, el versículo 12. Así que ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven y no tardes. Yo quiero invitarles a que en esta mañana me acompañen en una oración y demos gracias al Señor por esta mañana y la oportunidad que nos da de poder estar juntos. Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias por esta mañana y la oportunidad que nos das de poder estar juntos escuchando tu palabra, oyendo el mensaje del Evangelio, Señor, y pidiéndote, Señor, que nos ayudes. Padre, si en algún momento nosotros hemos actuado de la forma equivocada, si nosotros como institución superior hemos usurpado la responsabilidad de una institución inferior, no solamente como individuos, sino como familias o como iglesias, Señor, perdónanos, te lo rogamos. Perdónanos si nosotros como institución inferior nos hemos rebelado cuando la institución superior nos ha colocado normas y nos ha colocado límites que son justos y son correctos. Perdónanos por todas las veces en que nosotros como individuos hemos desobedecido tu palabra, Señor, y no hemos actuado en concordancia a lo que ella nos enseña. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a rebelarnos piadosamente cuando una institución superior quiere usurpar las responsabilidades que nos corresponden a nosotros, pero que, de acuerdo a tu palabra, nosotros hemos entendido, Señor. Pedimos que nos ayudes. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a ser fieles a ti. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.